A lo largo de los últimos meses o incluso de los últimos años hemos hablado de la crisis en todas sus facetas. Esta noche nos proponemos hablar de algo tan sencillo como qué afecta y cómo afecta la crisis al día a día de los ciudadanos, si les está afectando en su vida cotidiana hasta el punto de no poder encender la luz, de tener dificultades para pagar la factura de la luz que nos llega y que tantas sorpresas nos da. A lo largo de la próxima hora vamos a hablar sobre política energética, vamos a hablar sobre si los ciudadanos nos sentimos o no estafados, gobierne quien gobierne, porque al final siempre terminamos pagando más, y todo ello lo vamos a analizar con nuestros políticos. No se muevan porque en un instante arranca el debate. Pues de todo ello vamos a hablar, como les decimos, con nuestros políticos, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, que nos acompañan en esta mesa de debate. Buenas noches y bienvenida Encarnación Jiménez, diputada nacional del Partido Popular. Buenas noches. Damos también las buenas noches a Juan Antonio de las Heras, senador del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, Jesús Alique, senador del Partido Socialista. Buenas noches. Y buenas noches también a Emilio Alvarado, portavoz de Izquierda Unida en Azuqueca de Henares. Muy buenas noches. La primera pregunta, ¿lo tienen más difícil ahora nuestros ciudadanos, sobre todo los que están en peligro de exclusión social, para afrontar los pagos de las facturas energéticas de sus hogares? Juan Antonio. Sí, evidentemente, eso que se ha venido en denominar la pobreza energética, ¿no? Yo creo que efectivamente en España, y no solamente en España, hay un estudio muy interesante realizado por la Comisión Europea, concretamente por el European Fuel Poverty and Energy Efficiency, no sé si lo he dicho bien, que habla de las causas y las consecuencias de la pobreza energética, en el que se sitúan los umbrales de pobreza en 5 países tan importantes y a la vez tan similares como el propio España, que son Bélgica, Francia, Italia y el propio Reino Unido, en los que una de las causas fundamentales de la llamada pobreza energética es ese nivel bajo de ingresos, viviendas efectivamente no eficientes, consecuencia de una regulación tardía, no solamente en España, en todos los países europeos, respecto de la eficiencia energética y sobre todo del precio de la energía, que yo creo que es uno de los componentes, si cabe, si no el más importante, respecto de esta situación de pobreza energética. Señora Alique. Sí, bueno, la pobreza energética es una consecuencia de la política económica del gobierno del Partido Popular, de la política antisocial del gobierno del Partido Popular, fundamentalmente. Evidentemente en un país en el que después de la reforma laboral del Partido Popular pues, se ha producido pues 1 millón de despidos y por tanto de pérdidas de puestos de trabajo, en un país que después de 2 años de esa reforma laboral ha habido una importante bajada de los salarios, que los últimos estudios cifran en torno a un 10%, en un país donde ha habido recortes importantes en educación, en sanidad, en servicios básicos, imprescindibles, que todos los ciudadanos necesitan, y donde ha habido una subida de 50 impuestos y tasas en este país, evidentemente la sociedad se ha empobrecido, ¿no? Y se ha empobrecido más que en otros países. La propia OCDE, el propio Fondo Monetario Internacional, recientemente en un estudio nos han dicho que donde más ha crecido la brecha social, la desigualdad en el conjunto de toda la Unión Europea es precisamente en España. Y evidentemente pues esto hace que haya muchas personas, en concreto un 15% de la población española, unos 6 millones de personas en nuestro país, que tienen dificultades para tener una temperatura adecuada, especialmente en los meses de invierno, porque no pueden pagar los recibos de la luz. Un estudio reciente de Cruz Roja nos decía que el 58% de las personas que acuden a Cruz Roja lo hacen con necesidades de poder pagar la factura eléctrica o pagar la calefacción. La situación es dramática y ante esto, mientras que otros países de la Unión Europea toman medidas de acuerdo con lo que es la recomendación del Consejo Económico y Social Europeo, pues en nuestro país, España, en este caso del gobierno del Partido Popular, con esas políticas inhumanas y antisociales, pues no las toma. Hay 14 países en Europa, entre ellos Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Grecia. Lo digo Irlanda y Grecia porque han estado en una situación muy parecida a la española, Alemania, Polonia,
prohíben que desde el mes de noviembre al mes de abril se pueda cortar a los ciudadanos la luz por impagos, porque es una necesidad básica el poderse calentar, sobre todo en los meses de invierno, y que la gente no sufra esa pobreza energética. Por tanto, ¿podemos hacer algo? Sí, hay 14 países en Europa que están haciendo y el gobierno del Partido Popular no lo hace. Señora Jiménez. Sí, bueno, pues primero quiero desde luego mostrar mi solidaridad con todas aquellas personas que están sufriendo los graves y los duros efectos de la crisis, y una de las consecuencias es lo que estamos denominando, se ha denominado pobreza energética. Desde luego tengo que decir que el Gobierno del Partido Popular está realizando en estos 2 años que lleva gobernando ímprobos esfuerzos para corregir esta situación, y tenemos que hablar desde luego cuál es, creo que es interesante y fundamental para que todo el mundo lo entienda, cuál es el origen de esta pobreza energética. Y para ello es, desde luego, hay que decir que durante el gobierno de Zapatero, del Partido Socialista, y el señor Alí, que ahora es senador, pero entonces él lo conoce bien, era portavoz, si no me equivoco, de la Comisión de Industria en el Congreso, se incrementó el precio de la luz en un 67,2%. Eso ha hundido a numerosas familias en un momento de grave crisis. ¿Y por qué ha subido ese precio de la luz? Esto nos va a dar también, creo que profundizaremos en este debate, para conocer desde luego los componentes de esa factura, y que ahora mismo estamos pagando todos ese peaje, esa hipoteca en la que nos metió el Partido Socialista con aquellas subvenciones multimillonarias a las renovables, que no digo que estén mal, pero fue una política totalmente desacertada y creo que con una planificación absolutamente errónea. Sí tengo que decir que las únicas veces que ha bajado la luz desde el año 2006 han sido con el gobierno del Partido Popular estos 2 últimos años. Hubo una reducción, creo que estaba en torno al 1,9%, no llegó al 2% en septiembre de 2012, si no me equivoco, y hubo otras 2 rebajas de esa factura, una en enero de 2013 y otra en abril de 2013. La última, si no me equivoco, fue superior al 6%. O sea que hay que hablar de cuál es el origen de esta pobreza energética y lo desacertada de la política energética que tuvo el Partido Socialista, ¿dónde nos ha llevado? Sí me gustaría hablar, como decía, ha apuntado Jesús Alí, que de la reforma laboral, gracias a la reforma laboral, se ha frenado, es una de las reformas y de las medidas del Partido Popular, se ha frenado esa vorágine del paro, y lo que es evidente, los datos están ahí. No solo se ha frenado la caída del desempleo, sino que llevamos 6 meses consecutivos en que se está creando empleo. Y eso es evidente. Señor Alvarado. Bueno, pues yo tengo que estar muy en desacuerdo de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Vamos a ver, el término pobreza energética a lo que hace alusión es a un elemento más de la desigualdad social. Eso es evidente. O sea, si hoy tenemos pobreza energética en nuestro país, es porque tenemos una desigualdad superior a cualquier otro momento. Este es un hecho objetivo e indiscutible. ¿Y por qué se da esta desigualdad? En primer lugar, porque ha habido una disminución muy importante de la renta de los ciudadanos, de los trabajadores, fundamentalmente, es decir, disponen de muchísimos menos recursos económicos que en otros momentos, y porque el precio de la energía, y no solamente la electricidad, también hay que meter aquí el gas no ha dejado de crecer. Por lo tanto, hay una brecha enorme y que cada vez se abre más entre lo que es la capacidad de gasto de las familias que viven de un salario y el precio, el coste de los bienes y suministros básicos que les permiten vivir, porque aquí no estamos hablando de un bien de lujo, estamos hablando de un bien de primera necesidad. Es decir, sin la energía no se puede vivir, así de claro. Por cierto,
el estar en una situación de pobreza energética lo que genera es una desigualdad mayor en términos de acceso, por ejemplo, a la información, unas condiciones de vida peores, una salud que se puede deteriorar y en algunos casos, y eso está también ya comprobado, incluso dolencias, enfermedades y en última instancia la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento más en el que se refleja la desigualdad de esta sociedad, que es fruto, bueno, pues de decisiones que se han tomado, evidentemente, anteriormente por parte de los que han gobernado este país, y este país lo han gobernado dos fuerzas políticas, el Partido Socialista y el Partido Popular. En los últimos 30 años, 22 años el Partido Socialista y por ahora 11 años de gobierno del Partido Popular. Y alguna responsabilidad tendrán ambas formaciones políticas sobre lo que está pasando. Eso en cuanto a la renta y la desigualdad. Y en cuanto al precio de la energía, y hablo de la luz y del gas, pues aquí lo que tenemos es un sistema de fijación de precios que es oscuro, tenebroso, que nadie ha explicado, donde al final no se sabe exactamente qué es lo que se está pagando, para qué se está pagando, y que tiene que ver en muchos casos con las decisiones de fijación de precios que son absolutamente intolerables de compañías oligopólicas, que además tienen en sus consejos de administración sentados a destacados políticos o expolíticos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Dándose la paradoja de que los consumidores al final resulta que gastan menos energía que antes, pero resulta que pagan más en su recibo. Es decir, yo no sé, la señora que acaba de hablar hace un momento, la señora Jiménez. Perdón, la señora Jiménez, representante del Partido Popular, dice la luz ha bajado. No sé, yo no sé a quién le ha bajado la luz. No hay más que mirar los recibos. Es decir, si no pagas, si puedes pagar menos por un determinado epígrafe del recibo, pero al final si vas a pagar más por otros, con lo cual la factura final te sube. Y se llega a una situación intolerable. Y ante esta situación intolerable hay que tomar medidas. Y las medidas no pueden ser ya cosméticas, es decir, hay que cambiar de raíz el sistema. Por un lado, de fijación de precios, que desde mi punto de vista es una auténtica estafa, es un engaño a los ciudadanos, y en segundo lugar, elevando los umbrales de renta y sobre todo protegiendo a aquellas rentas más bajas que en estos momentos no pueden afrontar un consumo mínimo ni de luz ni de gas. Por ejemplo, estableciendo, como Izquierda Unida lo planteó en el Congreso de los Diputados, que por cierto el Partido Popular se negó, una tregua invernal a aquellas familias que están en una situación desesperada, pero que necesitan calentarse en sus casas y que necesitan cocinar en sus casas y encender la luz, porque esto no son cuestiones opcionales, son cuestiones obligatorias. Y no se va por este camino, o sea, se va por el camino de maquillar, de establecer algún tipo de pequeña reforma, pero sobre un sistema que no se quiere tocar. Señor de las Heras, ¿se está haciendo algo o se piensa hacer algo desde el Gobierno yo creo Nacional? Que no solamente desde el Gobierno Nacional se está haciendo algo, sino que se ha producido una reforma importante, y además sobre la reforma del sector eléctrico, que tendrá sus frutos a partir del mes de abril. Pero antes de entrar en lo que se puede o no se puede hacer, es que hay cuestiones que se plantean encima de la mesa, que evidentemente como miembro y como representante del Partido Popular en Guadalajara, como senador, no puedo dejar de rebatir, porque claro, el señor Alique dice que la pobreza, creo que he copiado literalmente, que la pobreza energética actual es consecuencia de la política económica del Partido Popular, que ha generado 1 millón de desempleos desde que gobierna. ¿Me quiere usted decir acaso que los 5 millones de desempleados que se generaron en los gobiernos de Zapatero y Rubalcaba no generaron pobreza energética? ¿Acaso quiere reconocer eso? Yo no digo, no manifiesto que como consecuencia de la falta de ingresos, y he dicho los 3 motivos por los cuales evidentemente se produce esa pobreza energética: bajos ingresos, viviendas no eficientes y el precio de la energía. Claro, y si hablamos del precio de la energía, quien fijó la estructura de costes actual, salvo con la modificación que se ha hecho en el mes de diciembre, ha sido los 8 años de gobierno de Zapatero. Claro, cuando de cada 100 euros que le cuesta a cada ciudadano el precio de la energía son 25, el del transporte y la distribución 20 de cada 100, es decir, 45,8 euros es el precio real de la producción de la energía, su distribución y su transporte, y el resto, 54,2%, son los impuestos, las subvenciones a las renovables, los costes de la energía extrapeninsular, que de alguna manera deja de ser o es un beneficio social para aquellos residentes que no viven en el ámbito peninsular,
o el déficit de tarifa, y puestos a hablar del déficit de tarifa, claro, quien generó en este país un déficit de tarifa de 28.000 millones de euros que estaban en el limbo de los justos y que ha habido que titulizar a través del FADE, de otro fondo más al que ha tenido que acudir el Gobierno de España, para que ese déficit tarifario de 28.000 millones de euros, que se dice muy pronto, multiplicado por aproximadamente cinco veces el presupuesto de la región, pues es complicado. Señor Alvarado, evidentemente los menores ingresos y el precio de la energía hace que haya familias en riesgo de exclusión social que pueden estar contenidos dentro de esto que se define como pobreza energética. Pero ya no lo digo yo, el precio de la energía en España ha bajado. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que cuando se quiere se utiliza para dar algún acicate al gobierno. Del 2005 al 2011, y lo puede usted verificar en el INE, el precio de la energía en este país, es decir, gobernando Zapatero y siendo portavoz de la Comisión de Industria el senador Arique, entonces diputado nacional, subió un 63%. En octubre del 2012 bajó un 1,9%, en abril un 4,2% y en mayo un 6,2%. Y esa es la única realidad palpable del precio de la energía. En cualquier caso, España es algo diferente al entorno europeo donde nos desenvolvemos y donde se desenvuelve el mercado de la energía, que es muy complejo y además está liberalizado y con muchas ramificaciones en el sector exterior. No, según los datos de este estudio que acabo de comentar, que está también colgado en la propia página web de la Comisión Europea, habla de esos límites de pobreza o de pobreza energética que tienen en el estudio, lo han hecho para 5 países: España, Francia, Bélgica, Italia y Gran Bretaña. España está en el 19, Italia está en el 19, Gran Bretaña está en el 18, Bélgica está en el 16 y Francia en el 12. Pero ¿sabe por qué la diferencia fundamental de Francia? Porque el precio de la energía es 10 veces, ya no el del transporte, la distribución, los costes extrapeninsulares, las primas en las renovables. El coste de la energía es 10 veces más barato en Francia que en España. Entre otras cosas, seguramente algo tendrá que ver que tengan 57 centrales nucleares y en España tengamos las que tengamos. Señor Alique. Bueno, aunque parece increíble que haya dos representantes del Partido Popular en esta mesa, evidentemente, por mucho que ellos sean dos, no tienen más la razón, y los ciudadanos que nos están escuchando, no lo pretendo, y los ciudadanos que nos están escuchando saben perfectamente que con el Partido Popular no ha bajado el recibo de la luz. Es una obviedad, solamente hay que coger una factura del recibo de la luz para comprobar. ¿Falsea los datos? Sí, para falsear los datos. ¿Es falso? No sé. No, es que es algo constatable. Mire, señora Jiménez, los ciudadanos saben perfectamente de qué le estamos hablando. El supuesto. recibo de la luz se ha incrementado en los 2 últimos años un 24%. Es cierto que anteriormente se incrementó y por eso, 67%. Mire, yo no le he interrumpido. Si son dos, interrumpen, va a ser más difícil que me pueda explicar. So pena de que no quiera que me explique. Mire, ha subido un 24% en estos 2 últimos años, y anteriormente con el gobierno socialista subió también. Y creamos una subcomisión de política energética. Yo entonces era portavoz de la subcomisión, no estaba en el gobierno, estaba en el Parlamento. Y todos los partidos políticos se sentaron a hablar, también el Partido Popular. Pero el Partido Popular en el último momento se levantó y todos los demás partidos acordamos el llevar a cabo una política energética para los próximos 25 años que aportase un mejor beneficio para que el poder adquisitivo de los ciudadanos pudiesen hacer frente a las facturas del recibo de la luz, y 2, que nuestras empresas, nuestras industrias, las pequeñas y medianas empresas pudiesen ser más competitivas con menores costes energéticos. El Partido Popular se levantó. ¿Sabe por qué se levantó? Se levantó el señor Montoro, porque dijo que su condición era no subir el recibo de la luz. Y lo primero que ha hecho el gobierno del Partido Popular cuando ha llegado al gobierno ha sido subir el recibo de la luz un 24% en estos 2 años, subir el déficit de tarifa 10.000 millones de euros, lo que ya se conoce como el déficit Soria por el nombre del ministro, e incrementarse la pobreza energética. Por cierto, en Guadalajara, que no lo hemos dicho que hay 6 millones de personas en España, aquí en Guadalajara hay 35.000 personas, también lo dice la estadística, que sufren la pobreza energética. En esa subcomisión acabó la legislatura, no se pudo tomar acuerdos, entra el nuevo gobierno del Partido Popular, con un fracaso evidente en sus políticas energéticas por ese incremento del 24% del recibo de la luz, ese incremento de los 10.000 millones de euros
del déficit de tarifa y ese incremento de la pobreza energética, y hemos presentado iniciativa a los grupos políticos, el Grupo Socialista, el Grupo Izquierda Unida. Yo he llevado una iniciativa en el Senado para que se luchase contra la pobreza energética y lamentablemente el gobierno del Partido Popular ha votado en contra. No solo es que haya votado en contra, es que está haciendo lo contrario, como he dicho antes, de lo que están haciendo 14 países. O sea, que en otros países también hay pobreza energética y, sin embargo, toman decisiones y toman medidas. Aquí el gobierno del Partido Popular no las toma y los ciudadanos lo que quieren son soluciones. ¿Qué soluciones aporta el Partido Popular? A ver si ustedes dos, que son mayoritarios en esta mesa, nos pueden decir qué aportan para eliminar la pobreza energética. Porque yo le voy a decir, han hecho recientemente han tomado dos medidas que va en contra de la dirección de luchar contra la pobreza energética, es decir, y lo que están haciendo es, al contrario, beneficiar a las grandes eléctricas contra los consumidores. Dos, una, el conocido bono social. Se creó en el año 2009. Hay 3 millones de personas, entre 2,5 y 3 millones de personas en España que se benefician del bono social. ¿Quién son? Pues son las personas que tienen menos de 3 kilovatios de potencia instalada en su casa, que tienen todos sus miembros en paro, las familias que tienen todos sus miembros en paro, las familias numerosas. Estas familias, 3 millones de personas en España, tienen el recibo de la luz congelado desde el año 2009. No les ha subido el recibo de la luz. Con una decisión que ha tomado el gobierno del Partido Popular en agosto de este año pasado, resulta que la mitad de esas personas, es decir, aproximadamente 1,5 millones de personas, en Guadalajara se benefician 25.000 personas de bono social, aquí la mitad, 12.000, van a salir del bono social porque se va a pedir una renta mínima. Por tanto, contra los consumidores para favorecer a las grandes eléctricas. Y la segunda decisión, algo más reciente, que los ciudadanos lo conocen. Desde el mes de septiembre, aquí se ha duplicado lo que se paga en cada recibo de la luz por el término de potencia. De tal manera que hoy pesa más en el recibo de la luz pagar por la potencia que tú contratas, un 60%, que lo que tú consumes. O dicho de otra manera, se paga más por no consumir electricidad que por la electricidad que se consume, lo cual es increíble, porque va contra el ahorro y la eficiencia energética y va contra el bolsillo de los ciudadanos españoles. Es decir, fíjense, en un momento de pobreza energética se sube el término fijo de potencia para garantizar unos ingresos a las grandes eléctricas y se le roba, entre comillas lo de robar, en una cuota fija y periódica cada mes a las rentas de las familias, pagando más por la potencia instalada, es decir, más antes de empezar a consumir que por consumir la electricidad. O sea, por tanto, ¿qué soluciones van a aportar? Lo que están haciendo es, al contrario, es machacar más a los consumidores energéticos, en este caso, que somos todos los españoles. Claro. Señora Jiménez. Sí, bueno, pues hay Les que agradecería matizar a todos, desde eso luego. sí, disculpando que la interrumpa, les agradecería a todos que hiciéramos intervenciones un poquito más breves para que así pudieran todos intervenir un mayor número de veces. Ya, un poco complicado. Con Lo este sé, tema, sé que es complicado, pero... Pero bueno, porque hay que matizar determinadas cuestiones y sí tengo que hacer hincapié en que la luz no ha subido un 25%. Bueno, pues, creo que el Instituto Nacional de Estadística estará conmigo que no falsean los datos, no, la factura y eso eléctrica. se puede comprobar la factura del perfectamente. recibo de la luz. Es lo que vale. Yo, la subcomisión que crearon, no nos ha explicado para qué sirvió, o sea, qué resultados dio esa Ahora eso subcomisión en los Para casi nada, ciudadanos. claro. Y, desde luego, lo que el ministro Soria ha hecho son cosas muy claras. Una de ellas, conseguir reducir el déficit de tarifa que originó el Partido Socialista, que este año hubiera sido de 10.000 millones, que haya sido en torno a los 3.500 millones el déficit tarifario. ¿Qué es el déficit tarifario? Para que nos entienda todo el mundo, que lo que cuesta producir la luz es mayor de los rendimientos que se obtienen. ¿Y eso por qué ha sido? Por la política energética que llevaron ustedes durante sus años de gobierno, absolutamente errónea y equivocada, y que nos ha dejado lo que tenemos ahora. Y lo que estamos haciendo no es más que corregirlo. Y se está consiguiendo. Ya sabemos, mire, si el ministro Soria no hubiera tomado las medidas que ha tomado, ahora mismo el recibo de la luz, que a ustedes sé que les hubiera encantado, aunque hubieran perdido todos los ciudadanos, se hubiera incrementado en un 12%. Pero no se ha incrementado en un 12%, se ha incrementado en torno a un 2%. Y esa es por la intervención del ministro Soria.
el déficit tarifario va en escala. Cada año hay más déficit, porque cada año es menos rentable la proporción entre lo que cuesta la energía y el rendimiento que se obtiene. ¿Por qué? Por la prima en gran medida tan abusiva que dieron a las renovables, sin control. No digo que no estuviera bien, pero no tuvieron ningún control. 20 de cada 100 euros. La prima a las renovables, que sepamos que la estamos pagando todos los españoles. ¿Sabe quién la puso? El Las señor subvenciones. Aznar. El señor Aznar puso las primas. Pero ¿quién la descontroló? ¿Quién la descontroló? ¿Quién la ha tenido que corregir? No, sí, el lo digo ministro para informarle, Soria. porque Hay no que lo sabe. informar, claro. Hay que informar de que se ha moderado el beneficio que ustedes dieron de forma desproporcionada a las renovables. Eso es una de las causas. Con la ley, vamos a decir también, la ley que se aprobó en diciembre de medidas fiscales y sostenibilidad medioambiental, ha supuesto la introducción de una serie de cánones, por ejemplo, a las nucleares, que están utilizando el agua, que es un bien de todos, para producir energía. Ahí hay un canon a ese tipo de centrales nucleares y que está minorando los costes que están causando estas energías. Otro de las medidas que se han tomado es la de poner un impuesto a los depósitos a los depósitos que se están almacenando de energía. Bueno, pues todas estas medidas están contribuyendo a corregir este déficit tarifario que originaron ustedes. Nosotros, antes de que pueda intervenir el miembro de Izquierda Unida y a decir lo que tenga que decir encima de la mesa, Emilio Alvarado, nos vamos unos minutitos a publicidad, porque ya saben cómo funcionan estas cosas, y a la vuelta tratamos de seguir escuchando a los partidos políticos y de que entre todos se trate de poner alguna solución al problema de la pobreza energética. No se vayan, enseguida volvemos.